En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Bienvenidos sed todos a esta celebración, los que participáis aquí presencialmente en la Basílica y quienes nos seguís a través de la televisión en casa. Particularmente un saludo a los enfermos, a los ancianos, a los cuidadores. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para celebrar esta Eucaristía del lunes del tiempo ordinario en esta 26ª semana, y lo vamos a hacer también poniendo nuestro corazón en la palabra de Dios, que ella sea la que poco a poco vaya calando dentro de nosotros y nos vaya transformando. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor: de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió: ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor: ¿y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña tus bienes, de sus bienes, y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Satán abandonó la presencia del Señor. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia: estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia: ha caído un rayo del cielo y ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar
cuando llegó otro con esta noticia. Una banda de caldeos, divididos en 3 grupos, se ha echado sobre los camellos y se los ha llevado, después de apuñalar a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina el oído y escucha mis palabras. Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud, aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: no se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. Decía San Jerónimo que tratar de explicar el libro de Job es como tratar de coger una anguila. Cuanto más la aprietas, más rápido se escapa. Hoy comenzamos esta lectura del libro de Job con este
asunto tan complicado siempre que trae el libro, que es el tema del sufrimiento del justo, ¿no? Que es un libro que se introduce también para, de alguna manera, corregir una cierta teoría que había en Israel de que, bueno, al que era justo le iba bien, el que era pecador le iba mal. Y luego la realidad no se daba de esa manera. Hoy la figura de Job nos pone una clave también con las otras dos lecturas como tres características fundamentales de nuestra fe. La primera sería la confianza, que es lo que representa toda la historia de Job, que ahora desarrollaremos. La segunda, poniendo al más pequeño en el medio y al niño, podríamos decir, Jesús pone como una característica fundamental la humildad. Y la tercera, con ese exorcista que de alguna manera echa demonios en nombre de Jesús, pero no andaba con nosotros, como le dice Juan, puede ser la apertura de miras. Por lo tanto, estas tres características pueden bien dar color o dar de alguna manera un matiz fundamental a nuestra fe. La primera, la confianza. Job es aquel que, como hemos escuchado en esta lectura, le sucede una catarata de desgracias. Una catarata de desgracias. Es tentado por el Satán, es tentado por el demonio y de alguna manera es puesto a prueba. Y vaya si es puesto a prueba. Aunque el Señor dice a él no le toques, pero puedes tocar todas sus cosas, hasta sus hijos se derrumba y pierden la vida. Por lo tanto, vaya si es probado, pierde todo, pierde todas sus posesiones, sus rebaños, todo y hasta incluso la vida de sus hijos. Y a pesar de todo, no protestó contra el Señor. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, tiene la confianza absoluta en Dios, a pesar de que las cosas no le van bien. A mí me admira mucho, por ejemplo, cuando en algunos países de Latinoamérica, en comunidades más bien pobres, suceden incluso catástrofes naturales, donde la región queda devastada completamente. Ya eran pobres, pero una vez que pasa el ciclón, el huracán, las lluvias, lo que sea, aquello queda completamente devastado. Y a pesar de eso, siguen manteniendo la fe, siguen teniendo la capacidad de alabar a Dios. Esto es un poco también lo que nos puede pasar a nosotros, o lo que de alguna manera que nos pueden venir golpes en la vida y golpes fuertes, y ahí es donde es más necesaria la fe precisamente. No es el momento de abandonar y no hace falta protestar contra Dios, porque a veces a Dios le achacamos cosas de las que Dios no es responsable, sino que muchas veces pues son desenlaces inevitables, lógicamente. Pero la capacidad de tener la confianza suficiente en Dios para poder decirle, Señor, a pesar de todo, aquí estoy, bendito sea el nombre del Señor. Este es el paso, digamos, la clave fundamental, ese paso más que el libro de Job nos muestra, y esa sabiduría. Es la fe que está basada en una profunda confianza en Dios. Esta sería la primera característica que hoy la palabra de Dios nos propone. La segunda característica, o segundo matiz, sería el de la humildad. La fe es también una fe humilde. Los discípulos estaban discutiendo sobre quién sería el más importante, quién de ellos era el que tenía que mandar más. Esto lo vemos también cuando se dirige a Jesús la madre de los Zebedeos, ¿verdad? Y le dice, por favor, coloca a un hijo mío a la derecha y otro a tu izquierda. Luego el Señor les dice, podéis beber el cáliz que yo he de beber, bueno, lo beberéis, pero poner a mi derecha, a mi izquierda, eso solo depende de Dios. Y a partir de ahí, los demás se pusieron a discutir quién era el más importante entre ellos. Yo tenía un profesor de escritura que decía, la comunidad apostólica nació con 2 ambiciosos que querían los mejores puestos y 10 envidiosos que empezaron a discutir quién era el más importante. Y Jesús, dice ahora el Evangelio de Lucas,
que conocía el corazón de sus discípulos, no les dice mucho, solamente les trae un niño, se lo pone en medio y les dice: el que acoge a este niño me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. Poner un niño delante y decir que este es el más importante significa decir que el más importante es aquel que es a primera vista el más insignificante, el más humilde, porque un niño en el pueblo de Israel apenas contaba, no tenía voz ni voto, no contaba en la sociedad. Y sin embargo Jesús lo coloca en medio de ellos. Y no solo dice eso, sino que el más importante no es solo el que acoge al niño, sino el que se pone a servir al más pequeño, al más débil, al más frágil. Ayer hemos celebrado la jornada del inmigrante, ¿no? Con toda esta problemática tan dramática que estamos viviendo en nuestro mundo, con una guerra también en las puertas de Europa. Esta guerra, el Papa habla de una tercera guerra mundial a pedazos que se está produciendo en todo el mundo. Hay muchísimos desplazados, muchísimos refugiados, muchísimas personas que tienen que huir de sus propios países con una situación de debilidad, de fragilidad, de incertidumbre existencial profunda. Y sin embargo Jesús dice: esos que son los más débiles, esos son los más importantes. Y serán más importantes incluso aquellos que se pongan a servirles. Ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Y la tercera característica, la confianza, la humildad, la apertura de miras. A Jesús se le presentan y le vienen a denunciar a uno que echaba demonios en su nombre. El nombre para el pueblo de Israel, el judío, es lo más importante. El nombre significa la persona, es lo que fundamental, es lo que define existencialmente y esencialmente a la persona. Y estaba echando demonios en nombre de Jesús. Y Jesús les dice: no se lo impidáis. Porque San Juan había dicho: no anda con nosotros. Otras traducciones dicen: porque no es uno de los nuestros. Cuando decimos no es uno de los nuestros, estamos ya creando bloques, creando muros, haciendo separaciones. Dice: no se lo impidáis. No se lo impidáis porque precisamente el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Podemos tener también esa experiencia de personas que conocemos, incluso en nuestras propias familias, que son buenas personas, que en el fondo algunos decían antiguamente, ¿no?, que podían ser esa especie de cristianos anónimos, que también trabajan por el reino a su manera. Eso no significa que no tengamos que dar testimonio de Jesús, no significa que no tengamos que seguir anunciando a Jesús y seguir evangelizando, y ojalá se acerquen también a la experiencia de encuentro con Jesucristo, esa experiencia que es transformadora, que es definitiva, que nos pone a todos en clave de comunión y de fraternidad y nos lleva a dar testimonio en medio del mundo. Pero es también contar con todas las fuerzas, es también incluir a todos aquellos que están en la clave del reino de Dios. Hagamos hoy esta síntesis de nuestra fe con estas tres cualidades: la confianza absoluta en Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las contrariedades y de los reveses que nos pueda dar la vida, decir: bendito sea el nombre del Señor. Esa es la gran fuerza. Seamos capaces de vivir una fe humilde, no una fe que se quiere imponer, no una fe que quiere mandar sobre los demás, sino una fe que se identifica con los más pequeños, con los más frágiles y se pone en clave de servicio. Y tengamos una fe también abierta con apertura de miras, que es también capaz de dar la mano a aquellos que también trabajan por el reino de Dios, aunque ellos no lo sepan muy bien, pero que están en esa dinámica y que juntos podemos hacer muchas cosas. La Iglesia siempre está volcada en medio de la sociedad hacia el bien común, y cuenta y quiere contar con todas las fuerzas que hay en ellas. Esta fe confiada, humilde y abierta nos pone en la clave de la Eucaristía que ahora celebramos y nos hace presente el misterio de Jesucristo hecho pan, que, como dice el Panis Angelicus, que a veces escuchamos,
nos presenta a Jesús, siervo, pobre y humilde. Que el Señor nos ayude a vivirlo así. Oremos al Señor nuestro Dios, Él hace justicia a los oprimidos. Por la Santa Iglesia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos, por el clero y por todo el pueblo fiel, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan los pueblos y trabajan por la paz y el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, los presos, por los emigrantes, los parados y por cuantos se sienten marginados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que nos encontramos aquí, reunidos en la fe, la devoción y el temor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Enséñanos, Señor, a ser misericordiosos, guardando el mandamiento de tu Hijo sin mancha ni reproche, y así alcancemos tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste,
por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos Tejerina Serrano y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires San Cosme y San Damián, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre
libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pidamos al Señor, a través de su Madre, la Virgen María, que fue la humilde sierva del Señor, una fe absolutamente confiada, una fe humilde y una fe abierta hacia todos. Glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz.